Muy bien. Sí, muy buenos días, maestro en ingeniería, Javier Lara de Paz. Nos es muy grato recibirlo aquí en esta sesión del seminario, del 11º seminario de pensamiento sistémico y análisis del sistema. Como usted sabe, el objetivo es el intercambio de ideas. Entonces, en cuanto recibamos preguntas, comentarios vía internet, por correo electrónico o en el sitio de YouTube, pues se los haremos llegar, ¿sí? El día de hoy nos da la ponencia sobre distribución de la riqueza en la simulación en un sistema multiagentes. El maestro en ingeniería, Javier Lara de Paz, está haciendo su doctorado en investigación de operaciones aquí mismo en el posgrado de ingeniería, y pues le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias, doctora Banderas. Pues lo que les voy a presentar a continuación es un avance de la investigación que he estado haciendo con motivo de mi doctorado. La investigación que he estado trabajando es acerca de la distribución de la riqueza, desde el enfoque de sistemas, considerando el modelado, la simulación, y el sistema mismo y los resultados que de la simulación emergen. En esta ocasión ya la revisión de la literatura nos ha dicho en qué camino nosotros debemos estar orientándonos hacia la simulación del sistema o el desarrollo del sistema mismo. En esta ocasión, por lo tanto, les presentaré este avance, esta ponencia que es distribución de la riqueza, simulación en un sistema multiagentes. A lo largo de la presentación estaremos tratando de explicar, para que se entienda, la referencia a lo que es los multiagentes, la distribución de la riqueza, que es un tema que se ha abordado mucho a lo largo de los últimos siglos, ya con el desarrollo de las ciencias tradicionales, el desarrollo del método científico. Sabemos que tenemos antecedentes desde Adam Smith, David Ricardo, que ya se remontan a los años de la Revolución Francesa, inclusive. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Bueno, ellos trataban de analizar por qué las naciones presentaban diferentes índices de riqueza. Un tema que evolucionó, siguió provocando interés en diferentes medios, en diferentes disciplinas, hasta llegar al siglo XIX, las famosas obras de Marx y de Engels, los cuales ellos justificaban esta distribución de la riqueza, esta generación de la riqueza de los países que tenían los países, la basaban en el capital y la mano de obra. Asimismo Engels. La obra más fuerte en la cual se sustenta la economía actual, no moderna, la economía actual, se refiere a la economía de las naciones, precisamente de Adam Smith, en cuyo trabajo aborda un tema o un concepto muy importante para lo que es nuestro enfoque sistémico, que es la mano invisible. Adelantándome, porque no vamos a abordar ese tema, esa obra, puedo agregar que esa mano invisible en nuestro enfoque sistémico nosotros podemos considerarla como la autorregularización, la autoorganización. No necesitamos un sistema central para que nuestro sistema, desde el enfoque sistémico, claro está, para que nuestro sistema funcione de manera equilibrada, funcione, aguante presente resiliencia. Yo iba a comentar aguante los cambios suscitados por el entorno, resiliencia. Para que nuestro sistema presente resiliencia, necesitamos que tenga una autoorganización estable, estabilidad, autoorganización sin un organismo central. Adam Smith no lo consideraba esta mano invisible desde un enfoque sistémico. El enfoque sistémico, sabemos, se desarrolla a mitad del siglo XX.
ya formalmente. Pero tomamos a Adam Smith como antecedente de este tema de distribución de la riqueza de los países. Posteriormente, ya para poder entrar en materia, el tema sigue siendo de interés para varios científicos y se aborda desde diferentes enfoques, desde diferentes puntos de vista, hasta que se pudo realizar como con herramientas matemáticas. Observa Wilfredo Pareto a finales del siglo XIX, 1896, que las diferentes naciones presentaban mismo comportamiento en esta distribución de la riqueza. Y no solo naciones tan similares como las europeas o las centraleuropeas, sino también, por ejemplo, en Perú observa esta distribución de la riqueza, hoy conocida como ley de Pareto. No es nada más este tipo de fenómenos de distribución de la riqueza que presentaban esa proporcionalidad o inversa proporcionalidad hacia un valor específico. También hay fenómenos, la propagación del fuego en un sistema, que observan esa proporcionalidad. Vamos a entrar en materia. Bueno, lo que vamos a trabajar, lo que les voy a presentar es la problemática que abordamos en la presente discusión. Bueno, lo que nosotros vamos a tratar de resolver al final de la investigación es la distribución de la riqueza es generada por múltiples factores. Factores que analizaremos a continuación. Estos factores provocan un resultado de esta riqueza que tienen las naciones. Obviamente, esta riqueza se distribuye entre la población. Y obviamente, al distribuirse en esta población, genera desigualdad en los índices de desarrollo. Por muy buena que sea la sociedad, la cultura o la nación, siempre va a haber una desigualdad. Claro que la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen pobre en diferentes sociedades es menor que en otras sociedades donde esa brecha puede llegar a ser tan amplia que provoca, tiene consecuencias muy devastadoras para el desarrollo social, el desarrollo del bienestar en esa sociedad. No trataremos la desigualdad en este tema, no se trata la desigualdad porque la desigualdad, ¿qué desigualdad? ¿Cuál es la desigualdad que podríamos, desigualdad económica? ¿En qué sentido? Desigualdad económica ¿en qué sentido? En pobreza, en riqueza, en productividad, en producción, en industrialización. Entonces no se aborda la desigualdad, simplemente la distribución de la riqueza como nuestro objeto de estudio. Pareto observa estas reglas para diferentes, llamo reglas a este momento, pero actualmente ya se conoce como la ley de Pareto, para diferentes sociedades, lo que les comentaba, donde se observa que la probabilidad de que un ciudadano tenga tal riqueza es directamente proporcional al coeficiente de un índice de riqueza medio entre la riqueza que buscamos elevado a una exponencial, una ley de potencias. Este exponente mu, en este caso, alfa en otras literaturas, en otros textos, resulta ser para distribución de la riqueza alrededor de 1.5 para los países. Hay un documento bastante interesante que se revisa la distribución de la riqueza en la antigua Hungría, hace 1000 años en Hungría. Y resulta que también presenta este comportamiento y con un mu cercano al 1.5. Asimismo se revisa un documento del estudio de distribución de la riqueza en Egipto antiguo. Parece que es un comportamiento similar. Bueno, esta distribución, esta es su forma acumulada,
Esta es su densidad de probabilidad de esa distribución. Se suele utilizar un poco más la distribución acumulada para los análisis matemáticos. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros como objeto de estudio. ¿Cuál es este comportamiento? ¿Por qué se comporta? No solo por qué se comporta así, sino tratar de replicar ese comportamiento desde un enfoque que integre diferentes factores y diferentes comportamientos sociales individuales del sistema, de la sociedad en este caso. Este comportamiento, estos diferentes factores de comportamiento, factores que afectan al sistema, provocan una gran diversidad de situaciones, una gran diversidad de comportamientos, una gran diversidad de situaciones, que esta diversidad, esta variabilidad de situaciones, se conoce como complejidad del sistema. Entonces, nosotros abordaremos la ley de Pareto, la distribución de la riqueza, las causas de la distribución de la riqueza, las abordamos, las analizamos desde un enfoque de un sistema que tenga complejidad, un sistema complejo. A partir de ese análisis del sistema, la complejidad del sistema, se modela y se replica a través del modelo con una simulación, buscando en la simulación emergencias, tal vez hasta conspicuas, pero que nos den alguna, en inglés le llaman insight, alguna visión profunda de la evolución del sistema. ¿Para qué? Bueno, facilitar la toma de decisiones de los que realizan estas políticas de desarrollo, para saber dónde poder canalizar recursos y, ¿por qué no?, para reducir ese índice de desigualdad. Bueno, los factores que se analizan, que se discuten, son tan diversos, tan variados, que a su vez tienen variación dentro de esa variedad. Ahí existe una variación dentro de esa variedad. Un sistema complejo se caracteriza por tener mucha variación. Interconexión. Variación e interconexión dentro del sistema, dentro y entre los participantes o elementos del sistema. Los factores que analizamos son varios. Nosotros vamos a delimitarnos, se ha delimitado el proyecto, analizar 6, que ya es mucho. No recuerdo en este momento, pero cuando se trabajaba, se hablaba, se discutía a través del método inductivo, se decía que es muy difícil trabajar más de 7 factores, o más de 7 causales, o más de 7 razones a la vez. Entonces, ahorita lo hemos dejado pues, en 6, que además, ¿por qué 6? En la revisión de la literatura de un sistema económico como un sistema complejo adaptativo, sugieren no más de 7, pero estos 6 son causales importantes. Nuestra literatura en la cual nosotros estamos soportando este análisis, estos factores que estamos analizando, se basan en Jaffe-Clausen de 2008, Borrell 2012, Piketty, ahorita comento Piketty, y Lake Tefazion. En su última obra de Tefazion es de hace un par de, yo creo que meses, ya estamos hablando de hace un par de meses, 2018, hablando de esto. Piketty, comenzando por Piketty, él comienza en su proyecto en 2008 analizando la distribución de la riqueza en diferentes países. Diferentes aspectos, educación, cultura, geografía, de los diferentes países y cómo han evolucionado esa distribución de la riqueza y cómo han evolucionado correlacionados con estos factores. Ha fundado una gran escuela económica que trabaja la riqueza de las naciones, al grado de ser hoy día considerado como la obra que explique el nuevo capital. La dinámica de esta, he escuchado el término que dicen hipercapitalismo.
Su obra que lo encumbra como un referente se llama El Capital en el siglo XXI, haciendo referencia precisamente a la obra de Marx, que es El Capital, la obra que hace en el siglo XIX. Ahora Piketty es en el siglo XXI. Ha fundado una escuela en Francia, en la Escuela de Economía de París, que se dedica a analizar estos factores desde un punto de vista económico y estadístico. Económico, bueno, el tema de analizar un sistema económico desde el punto de vista de las teorías económicas no es mi formación, yo soy físico de formación. Me resulta un poco satisfactorio, es decir, no sustentan muchos de sus argumentos en formalismos de las ciencias naturales. Entonces eso para mí resulta un poquito difícil de aceptar. Por lo tanto, no vamos a analizar esa parte de la economía, nuestro sistema desde el punto de vista de economía, sino vamos a absorber este análisis que se hace desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo van afectando cada uno? ¿Por qué incluye estos factores? Ellos lo argumentan económicamente, de manera lingüística, llenando definiciones. Yo los absorbo y los pongo o los trataré de poner en un sistema con sus complejidades. Siguiente autor que quiero destacar es Leib Desfatsion, es economista también, está en la Universidad Estatal de Iowa. Ella desde el 2002 empieza a incurrir en estos temas de sistemas complejos, pero lo que destaco de ella es que estos sistemas complejos los modela desde un ordenador, desde la computadora. Entonces crea una escuela que es modelado basado en agentes agentes computacionales para sistemas económicos. Entonces ella hace una recopilación de todos los trabajos que se han hecho para este tema de economía y cómo es que estos temas de economía que yo les comentaba son difíciles porque tienen muchas categorías, es muy cualitativo, poco cuantitativo, y cómo es que podemos simularlos y poder tener estimaciones, prospecciones ya más acorde a lo que está sucediendo. Bueno, descartamos que los modelos económicos neoclásicos, a partir de Keynes en los 30, ¿no? Ya en el siglo XX, no funcionan. Claro que funcionan al grado que han sobrevivido los últimos 70, 80 años. Todavía las economías más fuertes basan sus planes y sus políticas en este tipo de enfoque. Abordaré un poquito más adelante este enfoque. Bueno, regreso a los factores para trabajar nuestro sistema complejo. Los factores que debemos de considerar para construir nuestro sistema, no abordar ahorita el sistema complejo, pero sí abordar los factores. Los factores, desde un punto de vista de enfoque sistémico, los consideramos, los factores, como variables externas. Variables que afectan, que están estresando nuestro sistema. Lo estresan, nuestro sistema reacciona directa e inversamente proporcional a esos factores. Es decir, desde una linealidad. Pero, al tener tantos factores, tantos niveles causales, y a su vez estos niveles incluyan subniveles, las combinaciones que se generan, los análisis que se pueden generar, ya son muy complicados, muy complejos diríamos. Pues. Muy bien, el primer factor que vamos a analizar, no sé si sí, no importa. Okay. El primer factor que vamos a analizar es el factor histórico.
Este factor histórico considera la macrohistoria. ¿A qué se refiere con la macrohistoria? Bueno, revisemos una situación. Un país genera riqueza. Un país tiene facilidad, una nación, facilidad de generar riqueza, o de tener riqueza, o acumular riqueza, y distribuir riqueza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta parte macrohistórica, voy a hacer una anécdota bastante interesante que hacen en 1940. Están en México, en pleno cardenismo, un investigador hace la comparación de cómo se fundan Estados Unidos y México. Estados Unidos se funda porque, por ciertas razones de salud, de epidemias, de hambrunas que hay en el viejo continente, económicas, religiosas inclusive, un grupo de gente sale de ese país en busca de un nuevo hogar, de un nuevo horizonte, de una nueva nación donde poder habitar. Ellos quieren vivir en ese país, ir y construir ahí, en ese nuevo país, su hogar. Se funda Estados Unidos con estas personas que quieren cambiar, quieren migrar de su lugar natal hacia este nuevo continente, estas nuevas tierras. Se enfrentan con las vicisitudes climatológicas, ambientales, geográficas, sobreviven. Eso les provoca un sentimiento de arraigo hacia ese país. Me lo gané. En México, los que llegaron a México, europeos, no llegaron a querer ser mexicanos, no llegaron a querer ser aztecas, ellos llegaron a explotar los recursos naturales. La visión es muy diferente. La visión fundamental de los Estados Unidos es: queremos ser de Estados Unidos, queremos ser americanos. La visión mexicana es: queremos conquistar. Y a partir de eso se generó una ideología de país. Bueno, esto es un factor macrohistórico. Ya los Estados Unidos pudieron evolucionar hacia de hecho, también formaron parte de la revolución industrial mucho más rápido que un México que tenía que pasar de un sistema feudal, agrícola, primitivo, inclusive en ciertas regiones todavía se manejaba en el siglo XIX, en principios del siglo XIX, todavía se manejaba un sistema agrícola, neolítico tal vez, como se observa en diferentes lugares del Amazonia, inclusive en el Congo, sociedades todavía que se basan en estructuras neolíticas. Seguro que les va a costar a ellos más trabajo ingresar a un sistema industrial o postindustrial. A eso se refiere con o a eso nos referimos con observar esta parte de la macrohistoria. Bueno, también la revolución industrial. ¿Cómo cada país entró a la revolución industrial? ¿Cómo la sobrevivió? ¿Cómo la adaptó cada país? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos nosotros, sí, estos autores, Clausen en este caso nos dice que hace un análisis históricos de índices de desarrollo, índices de riqueza. Aquí ya se tenían registros en la Alemania, en la Francia post-napoleónica, inclusive en España, bonapartista, ya se tenían registros de los índices de riqueza de la nación. Y también se tiene índices de desarrollo de la revolución industrial. La injerencia, ya no hablo de Inglaterra, la Inglaterra victoriana, desarrolladora de la revolución industrial, partícipe como desarrollador propio de la revolución industrial, que ellos tienen registrado esos números. Con esos números nosotros podemos adaptarnos. Esos números para nosotros van a ser nuestro parámetro. Más adelante vamos a eso. Otra de las partes históricas es considerar el surgimiento de los estados modernos. Los estados modernos, nuevamente refiriéndonos a nuestro país, el estado moderno, actual, de leyes, instituciones sólidas y fuertes, no va más de 70 años, 80 años. A diferencia de los Estados Unidos, que en su estado moderno ya tenía 200 años, más de 200 años actualmente, una Inglaterra que tiene un estado ya
consolidado, ya parece ser de más de 1000 años. Eso también da una diferencia, es un factor que se debe considerar para generar riqueza y distribuir. Bueno, los factores geográficos, pasamos a los factores geográficos, son más evidentes. Se cree, el mismo documento que les decía acerca del análisis de México en los 40, decía que México no se debe de considerar como un país rico. Nosotros como mexicanos, a lo largo de varios lustros, consideramos a México un país rico, rico en recursos, rico en su gente. Bueno, este análisis de que México no es un país rico. México no tiene una hidrología como lo tuviera la Alemania, como tiene Francia, que tiene ríos con cauces grandes. Estados Unidos, ni se diga, tiene una décima parte del agua potable del mundo. Eso favorece. En un análisis de cuánta agua tiene un país contra sus índices de desarrollo, podemos ver que sí es un causal, que puede ser determinante, significativo. Comercio marítimo, bueno, tengo mi duda porque países que tienen, es más fácil para un país desarrollarse si tiene puertos, ¿no? Entradas de mar. México es una ventaja que ha tenido en los últimos lustros, que como tiene dos mares, dos océanos, tiene una ventaja y se ha convertido en un gran exportador. Así es, pero un país muy rico, llámese Suiza, no tiene salida al mar. Y es un país rico. Entonces, ante eso, podemos hacer una reserva. Y la geografía misma que les digo, México no tiene una superficie cultivable correspondiente al tamaño de su población. Es por eso que las políticas tienen que considerar importar mucho del alimento que nosotros consumimos, entre otras naciones. Entonces, eso también podemos estar dudando, pero el factor climático sí es significativo. ¿Por qué? Una sociedad donde las estaciones del año son más marcadas, sí se observa que se genera no política, sino se genera un comportamiento hacia el ahorro. Se tiene que estar ahorrando para el invierno. Los inviernos en los estados o en los países escandinavos son muy crudos o han sido muy crudos y ellos actualmente gozan de una próspera y equitativa distribución de la riqueza. Entonces sí se puede considerar como un buen argumento para nuestro sistema. Otro de los factores a primer nivel es el Estado. El Estado, la política. Nosotros, nuestra nación, está en aras de consolidar su democracia ya como las naciones que ya tienen consolidada su democracia desde hace ya siglos. México entró hace 25 años a un esquema, un enfoque, políticas neoliberales instauradas en Inglaterra de los 80s, donde el tamaño del Estado se hacía esbelto para no tener que ingerir mucho en las decisiones económicas del país. La relación es directa, ¿no? El diseño de un Estado esbelto, el diseño del neoliberalismo es evidente. Un Estado esbelto igual a mayor riqueza porque permite un mejor flujo, una dinámica más fluida de la riqueza. Hablando de corrupción, hablando de los índices de transparencia, es muy importante para los países que son exportadores de capital, que llegan a hacer inversiones, este índice de transparencia que tiene ya más de 30 años en ser observado. Bueno, países latinoamericanos, su índice de transparencia, su índice de corrupción es muy, muy bajo, o muy alto más bien, su índice de corrupción es muy alto, hablando de corrupción en naciones que no alcanzan a tener una buena generación, una facilidad en la generación de su riqueza. Burocracia y negocios. Hay un ejercicio que se hace cada año en estas mismas organizaciones de índice de transparencia, que hacen un ejercicio: ¿cuánto tiempo se tarda un individuo en abrir una empresa en diferentes países? Países desarrollados
hacen el caso de Luxemburgo, que en el primer lugar se tardan no más de una hora en abrir un negocio. Países como Honduras se pueden llegar a tardar meses o años en abrir un negocio. El Estado de Derecho, también aquí lo consideraba, bueno, ya no lo agregué. El Estado de Derecho se refiere, importante, a la defensa de la propiedad privada. Un Estado que, bien fundamentado, va a respetar la propiedad privada. La propiedad privada es la base de la riqueza. Si no se respeta eso, no tenemos facilidad de generar riqueza y no tenemos una buena distribución. Políticas gubernamentales, bueno, estados que incorporan en sus políticas gubernamentales malas decisiones, a lo mejor sistemas o conocimientos generados desde estas aulas pueden facilitarle y ayudarle. Es el objetivo de la academia. Las políticas gubernamentales muchas veces se diseñan sin tomar en cuenta los conocimientos generados dentro de sus academias. En cambio, importan modelos que no son apropiados para su ideología, sin considerar una dinámica multifactorial, multidimensional. Bueno, la cultura como factor de generación de la riqueza es muy evidente. Bueno, la religión no es tan evidente, claro, porque decían o se argumenta que en países protestantes el protestantismo te permite generar riqueza. ¿Por qué? Porque el ocio en el protestantismo, de diferentes puntos de vista, el ocio es un mal muy fuerte, lo cual, lo contrario al ocio, promueve esta dinámica. Y el catolicismo, por el contrario, no por el contrario, el ocio no, sino la acumulación de la riqueza. La misma usura en el catolicismo está prohibida. Pero la usura, hablando de matemáticas, es el interés compuesto. El interés compuesto es una forma fundamental de generar riqueza. Es un factor de riqueza, el capital. Bueno, aquí tenemos, yo le ponía un pero a esta religión porque Alemania, un país protestante, fundador del protestantismo, luterano, el estado de Baviera es el más industrioso, el más rico. El índice, el PIB de Baviera es mucho más grande que el de toda Alemania junto. Y Baviera es el único estado católico de Alemania. Entonces ahí tenemos una discrepancia, aunque sí es significativo la afectación de la religión. Seguimos entonces. La cultura popular es importantísimo. La motivación que tenga el individuo por su cultura a generar riqueza viene desde la cuna, desde la casa, desde la vecindad, desde las relaciones, desde la facilidad que se tiene de una dinámica social para generar riqueza. Las leyes y normas sociales vienen incluidas en la cultura. Estas políticas de riqueza, nosotros como mexicanos hemos estado tan acostumbrados a escuchar el concepto de crisis. Toda una generación, bueno, no generación, una generación, ya 3 generaciones o 4, estamos acostumbrados a escuchar el concepto de crisis. Es parte de nuestra cultura popular. Son nuestras leyes y normas sociales las que nos van a facilitar salir de esa cultura popular. Bueno, estoy dejando hasta el final la educación porque obviamente es uno de los factores más evidentes y más fáciles de manejar dentro de un sistema cuantitativo. La dinámica social, esta parte es importante porque la dinámica social, ¿cómo la puedo representar en un sistema? ¿Cómo se puede hacer tangible? Su estructura topológica, es decir, a través de una red. La dinámica social habla de esta red. Qué tan bien conectado está uno con otro y qué tan fácil es conectarse con otro. La red de confianza. Los negocios se basan en la confianza, es el pegamento de los negocios. Estados Unidos
a partir de los 70s, a finales de la posguerra, deja de sustentar su moneda en el oro de la reserva de la Federación, en el oro que tiene Estados Unidos reservado, para pasar a un modelo de confianza. ¿En qué se sustenta actualmente el dólar? Todos los países, al ver esta dinámica que incorporaba Estados Unidos en los 70s, hicieron su tasa de cambio respecto al dólar. Sus monedas fluctúan, el valor que le dan a sus monedas, las naciones, está con base al dólar. ¿Y qué sustenta el dólar? Nada, la confianza. Es esta confianza que tienes que... el caso que yo leía era, vemos en las Olimpiadas un escaparate de confianza, un escaparate de negocios, que Estados Unidos invertía $1 millón por cada medalla de oro. El ingeniero del caso que les presento tenía un aparato, un ingeniero sudamericano tiene un aparato para medir el consumo de oxígeno de una manera más precisa que el que se vendía en el mercado, el que se compraba a través de las empresas. Este ingeniero va a buscar inversionistas donde le den confianza a su negocio. Se va a Estados Unidos, ahí se hacen negocios. Ese es el grado de confianza, ese es lo que permite que esta red fluya y se siga conectando y conectando y conectando en una red de confianza, de negocios. ¿Qué puede detener esta dinámica social? Las guerras y la violencia. Países que tienen altos índices de violencia, es muy difícil que la red de confianza fluya y se generen redes sociales de negocios, tan fácilmente como las que necesita ese país. El capital social, como dinámica social. El capital social se refiere a la capacidad que tiene la sociedad para dejar hacer negocios. Nuevamente, la red de confianza. La dinámica social también habla de un crecimiento sustentable y sostenible. Unos invierten, pero tú puedes invertir en escobas, las escobas con mango de madera, te acabas el bosque y dejas de generar estas redes de negocios. No fuiste sustentable. Eso hay que considerar, todo esto hay que considerarlo, lo que estoy haciendo, distintas consideraciones desde un enfoque sistémico. Bueno, y el otro factor que se considera que para incluirlo en esta variación, en esta gran variación de factores, de situaciones, de consideraciones, de comportamiento, en esta variación de variables cualitativas, uno de los más importantes para la generación de riqueza y su distribución de la riqueza es la educación. El nivel de educación básica que tiene una nación es directamente proporcional al índice de riqueza que tiene una nación. Directamente proporcional al índice de distribución de la riqueza. Ya no hablo al índice de desarrollo, al índice de bienestar. Simplemente estoy hablando de distribución de la riqueza. No puse la fuente porque no muestro la gráfica, pero bueno, pueden buscar ustedes índices de niveles de desarrollo, niveles de educación contra nivel de desarrollo. En cualquier página, en cualquier buscador, les va a sacar la misma gráfica, entonces ustedes se pueden dar cuenta que sí es un factor muy significativo. En educación, ciencia y tecnología. Naciones que han logrado incorporar en su cultura la generación de tecnología han logrado pasar a ser de países en desarrollo hasta desarrollados, lo que eso significa. Pero sí han logrado generar riqueza dentro de su nación y no solo eso, una buena distribución de la riqueza. La ciencia y tecnología, ya como una cultura, ya como un desarrollo cultural, han logrado abatir índices de pobreza. ¿Qué se necesita? Países como Brasil
Argentina han invertido mucho de su Producto Interno Bruto en educación superior en ciencia y tecnología. Brasil es un caso que ha logrado ya tener buenos índices de generación de riqueza. Alguno de estos factores le sigue estando sin arreglar del todo. Es un sistema que todos están interrelacionados. Pero el caso más notorio, China, bueno, es milenario su cultura de desarrollar ciencia y tecnología, ellos no los incluyo, pero la India. La India invirtió tanto en ciencia y tecnología, hoy día la India está mandando cohetes, hoy día está mandando sondas a la luna. Hoy día el 80%, me atrevo a decir, de la industria informática, la industria de las TICs, está saliendo de la India. Lograron abatir eso y han mejorado sus índices de desarrollo, sus índices reducido su desigualdad. Claro, también tienen que abordar ciertas cuestiones culturales de dinámica social para terminar su consolidarse. Muy bien, una vez considerados estos factores, una vez visto el entorno de nuestra problemática, una vez revisado todo el entorno, situarnos en el contexto. En este contexto es más fácil, en nuestro contexto de México es más fácil distinguir ciertos puntos. El entorno es todos estos factores que están incidiendo, expresando nuestro sistema, que es la distribución de la riqueza. Una vez que lo tenemos ya, pues, delimitado, ¿son estos? Sí, lo hemos delimitado. Podemos ya sugerirnos un objetivo para nuestro proyecto. El proyecto tiene como objetivo optimizar un sistema socioeconómico multidimensional de distribución de la riqueza a través de una simulación basada en agentes. La situación, la palabra, optimizar, para un sistema socioeconómico fue muy atrevido ponerlo como objetivo. ¿Con qué me sustento? Una simulación basada en agentes. Podemos encontrar buenos escenarios, y de todos los escenarios, si nosotros sabemos manejar nuestras variables, tanto internas, endógenas, como exógenas, si hacemos un buen arreglo de estas variables, podemos encontrar buenos puntos de optimización. Y si tenemos además un buen software, nos los puede hacer más rápido. Bueno, hay que tener las consideraciones que para construir nuestros agentes, para construir el sistema que vamos a optimizar, debemos de encontrar el enfoque adecuado desde una perspectiva microeconómica. ¿Por qué microeconómica? ¿Porque es la que yo decidí? No. Bueno, si voy a considerar agentes, la parte de la microeconomía, a diferencia de la macroeconomía que nos habla de... La macroeconomía nos habla de los índices macros, los índices promedio de la actividad económica. Producto Interno Bruto, Producto Per Cápita, Producto de tierra por per cápita, tasas de desempleo, sectores, vemos los sectores, bueno, ya estoy dividiendo un poquito, sectores productivos y cómo están aportando cada uno de esos sectores productivos al Producto Interno Bruto general, a la riqueza general, índices de Gini, distribución de la riqueza, estas partes macroeconómicas. Hay una corriente macroeconómica que se dedica a estudiarlas y a modelarlas y optimizarlas con sus restricciones respectivas. ¿Por qué el enfoque microeconómico? Porque en la parte microeconómica podemos nosotros incorporar estas conductas. Estas conductas que tiene cada uno de los individuos en una sociedad, las trae, aquí quité la parte genética. La parte genética como factores, se me hace un poquito irresponsable decir que, porque así lo manejan los autores, que la raza blanca es superior a la raza negra y que la raza, pues la que decía Alfonso Reyes, la raza de bronce es superior a las demás. Entonces, eso no lo considero. Si hay una parte genética que nos involucra hacia las redes sociales, nuestro gen como Homo sapiens sapiens facilita la
la red de confianza, ¿sí? Pero no lo consideramos. Bueno, pero tenemos este comportamiento ya fijado en nuestra idiosincrasia como nación, como colectivo. Entonces, hay que incorporárselos al individuo. Y cómo el individuo va a reaccionar a estos cambios, nosotros vamos a tratar de cambiarlos, vamos a estresarlos, vamos a manejarlos como una variable. ¿Desde qué enfoque? Bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, entonces vamos a trabajarlo como un enfoque microeconómico, hablando de economía, porque son intercambios económicos, intercambios de moneda, intercambios de riqueza, entonces es economía. No son ciencias sociales, tampoco es física, no son partículas, no es un gas de elementos, de un elemento, de moléculas, no, es economía. Multiagentes, ¿por qué multiagentes? Porque tenemos diferentes comportamientos para la gente. Vamos allá. Hacemos una descripción de cómo está el sistema económico. El esquema es de cualquier libro de economía. Yo lo obtuve de esta fuente, Enciclopedia del Management, de la Administración. Agrego la página para que lo consulten, pero ustedes se puede encontrar este esquema en los libros de economía. ¿De qué va? Bueno, en un sistema económico tenemos las empresas que producen los bienes que la familia consume. La relación económica es productor-consumidor. El consumidor, debido a sus necesidades, genera una demanda. La demanda va a detonar la actividad empresarial. Estas conexiones, que son pues la renta de los factores de producción, la empresa renta los factores de producción, la tierra tal vez, se llama mercado de factores de producción porque aquí entra la primera oferta y demanda. Bueno, aquí una vez que se genera la oferta y demanda de los factores de producción, se generan sueldos, gastos de la empresa. Las empresas, por otro lado, consumen los factores de producción, producen los bienes de consumo, hay un mercado de bienes de consumo, oferta y demanda, y el individuo, el consumidor, la familia, es el que los consume. Asimismo, con los sueldos, las remuneraciones que la empresa le da al individuo, el individuo puede ingresar al mercado de productos. Y estos ingresos van a la empresa. La búsqueda de esta relación homeostática, esta relación susceptible a cambios del exterior, a estreses, a factores externos, esta relación que se autoarregla una vez que ha sido dañada, que ha sido sacada de su cauce, bueno, vuelve a funcionar en su dinámica. Lo que se busca, o sea, el enfoque que le dan, o la parte de la economía o macroeconomía, es buscar esta optimización a través de sus restricciones bien delimitadas, el álgebra, la matemática que se utiliza para la solución, hablamos de ecuaciones diferenciales, vamos ahí más adelante. Bueno, todos nosotros vamos a trabajar con empresas e individuos, pero a su nivel micro. En las empresas también hay individuos. El dueño de la empresa es un individuo que también entra al mercado de individuos. Entonces, lo que vamos a hacer en este trabajo es trabajar a todos como individuos, como consumidores de bienes. Hay algunos que se van a ver beneficiados en sus sueldos porque son los empresarios, y bueno, otros que nada más son los asalariados, que en 3 o 4 acciones de compras, en 3 o 4 compras, actividades de compra, procesos de compra, perdón, se han quedado fuera del juego. Entonces, con esta breve explicación tendremos que nosotros construir el sistema. Tenemos que, en un sistema económico, los que juegan son individuos, ya sea como empresarios o como consumidores. Falta algo, ¿verdad? Aquí falta algo. ¿Qué fue lo que faltó? El gobierno. ¿Dónde está el gobierno?
Y el comercio exterior, la parte de comercio exterior, ¿dónde está? ¿Dónde va a jugar? Bueno, el comercio exterior entra como variables exógenas. Seguimos jugando con los modelos neoclásicos, que son sistemas cerrados, bueno, podemos dejar de lado. El comercio exterior podemos ponerle a la entrada del sistema una cantidad de flujo de dinero proveniente de la balanza comercial. Ahí está incluido. ¿Y el gobierno? Bueno, el gobierno lo vamos a ver desde los factores incidentes en nuestro sistema. Bueno, los factores que analicemos al inicio, lo vamos a encontrar aquí. ¿Y cómo va a jugar el gobierno? También son individuos. El gobierno también son individuos que tienen buenos salarios o salarios diferidos. Ellos no van a... El individuo que sea parte del gobierno, burócrata, no va a tener un ingreso extra por su actividad económica, empresarial, pero simplemente su salario. Entonces ahí está incluido el gobierno. El gobierno como factor actuante estará en la dinámica de amortiguar o permitir ese flujo en la red. Es todavía difícil cómo construir estos factores, darles una base cuantitativa. Es complicado. Bueno, hay el pago de impuestos también. El modelo de intercambio de bienes debe también contemplar un pago de impuestos por cada transacción que se vaya haciendo, y ahí está la parte del propósito del gobierno, que es administrar los bienes y redistribuir la riqueza. Bueno, desde la perspectiva microeconómica, nuevamente en esta misma fuente, lo que consideran es las familias, empresas, gobierno y sector externo. Nosotros debemos de considerar estos elementos, estas entidades del sistema, poder modelarlas, incluirlas en el sistema, pero darles su atributo o su rol respectivo. Lo que nosotros ahora debemos también analizar es la forma en que los consumidores van a adquirir los bienes del productor y los patrones de consumo. Esta parte de patrones de consumo ya nos dice algo de macroeconomía, cómo gasta un consumidor en una sociedad. ¿Dónde vemos eso? Incorporamos a nuestro modelado esta parte de, lo dice el enfoque sistémico, tienes que buscar tus fuentes, tienes que ver dónde están tus datos. Es parte del pensamiento sistémico. Averigua tus datos, dónde están tus fuentes. Para hablar de todo esto, de tus variables endógenas, exógenas, están en un lugar, tus fuentes. Bueno, vamos a trabajar con esas fuentes. De ahí vamos a encontrar estos patrones. Entonces, lo primero que nos dice un enfoque sistémico, la información. Estos patrones que comenté hace unos segundos, los debemos de obtener de las fuentes correspondientes. Fuentes provenientes de estos organismos oficiales. En México tenemos el INEGI, pero también Secretaría de Hacienda, Banco de México, tienen esta información de los patrones de consumo. Estamos en utilicé el marco teórico de la microeconomía. Entonces, averiguar patrones de consumo. El patrón de consumo, ya esta variable del patrón de consumo incluye el juego de oferta y demanda previo. Así que yo no me tengo... En microeconomía, los modelos de microeconomía se basan mucho en cómo juegan la oferta y la demanda los participantes. Ese es su respectivo rol del economista, modelar estos sistemas donde jueguen oferta y demanda. Oferta y demanda de stocks en la bolsa, por ejemplo, es donde la parte financiera es donde más se ha visto, donde más incurre. ¿Por qué se comportan así estos niveles de oferta y demanda? Que al final de cuentas es lo que le da el precio. Bueno, buscamos estos patrones de consumo, técnicas de búsquedas, minería de datos. Tendremos que utilizar también técnicas de minería de datos para encontrar los patrones. Se estuve explorando con redes bayesianas, me da muy buena visualización de cómo están estos patrones. Es decir,
Si eres un consumidor de ingreso medio, de tal edad, de edad mediana, 30 años, adulto mediano, de cierta región del país, entonces tu patrón de consumo es de tanto. Eso me da una buena bayesiana, eso es una minería de datos bastante adecuada. No debe de ser, porque así no lo dice un enfoque sistémico, la solución no debe de involucrar más recursos que el problema. Entonces, no vamos a incorporar sistemas de minería de datos más sofisticados de lo que no debemos. Bueno, estas son las fuentes donde nosotros podemos encontrar la información, y considero estas 5 fuentes porque son similares en muchos países, en muchas naciones, son las mismas fuentes que tienen disponibles. Las cuentas nacionales, ellos se debe tener un sistema de registros estadísticos, los censos económicos, registros administrativos, encuestas de hogares y otras fuentes, ¿no? El Forbes, Credit Suisse, Banco Mundial, ONU, UNESCO, para revisar los índices de pobreza o de riqueza. Bueno. Tenemos que hacer el diseño del sistema. Las consideraciones pertinentes que podemos realizar son consideraciones de manera personal, pero basadas en metodologías que construyen un modelado basado en agentes. Ya lo había comentado, las consideraciones para mi sistema debo de considerar la perspectiva microeconómica. Es la marco teórico económico que se aborda. Los individuos consumen los bienes bajo las reglas de oferta y demanda. Otra consideración es que tengo múltiples factores categóricos, complicados, complicados de identificar cuantitativamente. No me detuve al expresar difícil, porque no debe ser difícil si encuentro la metodología adecuada para encontrar sus causales, sus afectaciones respectivas. Se utilizará mucha estadística, muchas herramientas estadísticas correlacionales para poderles dar valores a estos factores externos, parámetros. Bueno, la siguiente consideración es que tengo multiagentes, es decir, variación en el tipo de agente económico, lo estamos dividiendo según su actividad económica. ¿Por qué? Porque es fácil de revisar en estas encuestas de ingresos y egresos a qué se dedican las personas en una nación. ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de personas que se dedican a una actividad gubernamental, la burocracia, a nivel directivo, mandos medios y operativo? Es, por ejemplo, en el sector primario, a la minería, obrero, funcionario de media responsabilidad o funcionario de alta responsabilidad de la minería. Entonces, toda esta información ya recabada en estas bases de datos, en estas encuestas, ya la tenemos disponible, y entonces ya tenemos una información a priori, un estadístico histórico que nos permite hacer la búsqueda para el diseño de nuestro agente. Nuestro agente va a tener incorporada esa información a priori. Aquí está la parte de los patrones. Green habla de un enfoque, a diferencia de un enfoque sintético, un análisis sintético. Green habla de la búsqueda de los patrones. Pero puede ser muy confusa de repente, es decir, muy conspicua. Habla de la escuela, permítanme recordar cómo se le dice a los peces, el grupo de peces. Cardumen, gracias, es que en inglés se le dice escuela. Entonces, el comportamiento del cardumen, ¿cómo lo modelaba? El comportamiento de un cardumen, así como el comportamiento de una parvada de pájaros,
se dio, no un premio Nobel, se dio un Oscar. En el principio del siglo de los 2000 se dio el Oscar porque pudieron hacer el modelado, la simulación de la parvada de pájaros con un algoritmo que, bueno, se le dio el Oscar al que pudo diseñar el algoritmo computacional. ¿De qué hablaba? Bueno, fácil, porque se comporta hacia el cardumen una regla de vecindad. No te vayas más lejos a tal distancia de tu vecino, ni tampoco estés más cerca de tu vecino. Un enjambre de partículas. Bueno, con ese algoritmo de acercarse o no acercarse, con ese algoritmo podemos nosotros encontrar ese comportamiento. Ese patrón es adecuado para ese tipo de nivel. Pero si nosotros empezamos a observar más niveles, más profundos, ¿sabes qué? Es que también los machos entre sí no se acercan. Nos metemos a otro nivel dentro de la población. El patrón anterior ya no me sirve para explicar la distancia o la formación del cardumen. Bueno, esa es una buena metodología. Se puede estar explorando a través de los patrones de intercambio de riqueza. El enfoque, la metodología de microanálisis sintético lo habla como objetivos. ¿Cuál es el objetivo de mi agente respecto al otro agente? Pues comprar. Y a partir de ahí podemos ingresar un patrón. Nada más como objetivos. Se explorarán las diferentes visiones. No tenemos que definirnos en una, así es. Tenemos que ser claros cuál es el camino que vamos a revisar. Nosotros hasta aquí parece que estamos haciendo una investigación inductiva. No necesariamente, no lo es. También debe ser una parte deductiva. No solo inductivo en los datos, no solo inductivo en las evidencias que tendría Sherlock Holmes, sino también deductivo a través de nuestra experiencia y de nuestra propia creatividad e ingenio. Bueno, otra de las consideraciones debo de tener es la formación, la creación de un algoritmo de intercambio entre consumidor y productor, la parte deductiva. Aquí no me lo dice nadie, aquí hemos estado explorando y cada autor, claro, con un sustento literario, un sustento de estado del arte correspondiente, sugiere y promueve su propio algoritmo. Es importante en este enfoque de simulación basada en agentes computacionales para sistemas económicos, uno de los pasos es genera tu algoritmo de intercambio entre los participantes que tú consideraste, entre los agentes que tú has diseñado previamente. Bueno, se estará diseñando esta dinámica de consumo. Debe ser simple, como la regla de los cardúmenes, debe ser simple. Yo tengo, tú tienes, yo tengo necesidad, tú tienes el bien, intercambiamos. Esa es la etapa en la que se está trabajando en estas partes de los patrones y del desarrollo del algoritmo. Se está buscando para un trabajo, inclusive un algoritmo que se basa en gravedad. Ya cuando tengamos el resultado lo daremos a conocer en un artículo, una revista, y inclusive nos permiten participar en el presente seminario para presentarlo. Por supuesto, cuente con ello. Gracias. Bueno, otra de las consideraciones importantes es esta parte de la dinámica social. La dinámica social, en diferentes artículos, diferentes autores la han descrito como la estructura topológica, es decir, la red en la cual están intercambiando, en la red en la cual están interactuando nuestros agentes. Una red social, claro, que permite el contacto entre agentes. ¿Cuál es la red que nosotros vamos a incorporar y por qué? Uno de los supuestos que vamos a generar, ya nosotros hemos hecho trabajos acerca de que la red, un sistema de intercambio económico entre consumidor, entre agentes, es una red de mundo pequeño. Ya se exploró. Encontramos varias
varias observaciones que se pueden evitar o que podríamos nosotros haber omitido si nosotros incorporamos una red libre de descarga. Hay más autores que se favorecen, ya ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, para diseñar el sistema también debemos de considerar el enfoque del modelado, lo que les comentaba. El enfoque seleccionado debe de representar esta parte de los resultados empíricos, esta plausibilidad de los resultados empíricos. Debe ser capaz de representar esta diversidad y complejidad de las interrelaciones entre los agentes, así como los patrones de comportamiento de las variables. El enfoque no clásico, lo que les comentaba hace unos momentos anteriormente, desarrollado por Keynes alrededor de los 30, se basa en agentes racionales con información perfecta que buscan optimizar sus decisiones, optimizar respecto a recursos. Este enfoque basa sus bases, sus principios en recursos escasos. Entonces, como hay poco recurso, tenemos que optimizar lo que se tenga de él. Es decir, en cuanto a oferta entre mercados, pero descarta la interacción entre individuos y sus fortalezas, y las fortalezas de sus estructuras sociales, así como la afectación de la complejidad de nuestro sistema social. No lo considera, en este enfoque lo único que estamos buscando es la optimización de los recursos. La optimización, por lo tanto, necesitamos nuestras restricciones, el recurso escaso, y modelos de optimización para poder lograr nuestro objetivo, nuestra variable de salida, nuestra homeostasis del sistema. Se hace un análisis de sensibilidad para ver cómo la resiliencia de este tipo de sistemas. Bueno, no suena muy incompleto, pero les comentaba, ha sido funcional los últimos 80 años. Ha llevado a crisis, claro, se han enfrentado a crisis que no se podían predecir, es muy poco predictivo este modelo, pero funciona para la repartición de los recursos. Bueno, otro de los problemas o de los peros que le pondríamos es que considera agentes racionales, es decir, que tienen la información perfecta y que ellos van a hacer su transacción de compra o venta con bases en esta información perfecta. Difícilmente un usuario de a pie tenga información perfecta, y si la tiene, difícilmente va a tomar la decisión perfecta, la decisión esperada. Me detengo en esta parte porque me hace recordar la promoción, la fuerte promoción del fin de semana del Buen Fin. En nuestro país, esta ya se está convirtiendo en una tradición, ya tiene más de 2 años, 3 años o 5, creo, años que ya se está implementando el Buen Fin. Lo que promueven es que gaste uno, que se endeude, que atiborre sus tarjetas, sus créditos, con buenas promociones de créditos. Bueno, no creo que eso sea muy racional para el consumidor, pero sí para el proveedor, sí para el ofertante, sí es muy racional, sí es de mucha actividad de optimización. Mueven sus precios con base en las expectativas de compra y de venta. Bueno, el siguiente criterio, el siguiente modelo, enfoque, que podríamos nosotros considerar, bueno, el enfoque de economía neoclásica la descarto. La descarto, no me incluye ni me habla de que tengo diferentes agentes, no solo agentes racionales y todos somos agentes racionales, no, sino que tengo diferentes agentes, que es parte inclusive de mi título. Otro enfoque de modelado es el de dinámica de sistemas y analizar u optimizar mi sistema a través de su espacio de estados salientes, ¿no? Las variables de salida generan un espacio de estados, y a través del análisis de estos espacios de estados yo puedo encontrar el óptimo
es bastante agradable matemáticamente, me genera mis ecuaciones diferenciales, tiene su dinámica porque puede ser evolución en el tiempo. Queda claro quiénes son mis variables internas, mis variables externas. La función de optimización se basa en estas variables externas e internas. También juega un papel importante las restricciones endógenas y las restricciones exógenas. Mi demanda una exógena, mis restricciones endógenas, toda la parte de la factibilidad o los recursos. Las relaciones funcionales, los patrones de comportamiento. Hay entre todas las entidades se observa y objetos del sistema se observan esos patrones bastante bien. Se construyen a través de relaciones causales, a través de dinámicas temporales, vamos construyendo nuestras funciones y tengo un conjunto de ecuaciones diferenciales que siempre hay manera de solucionarlas, o casi siempre, ya sea como soluciones exactas, únicas y exactas, múltiples soluciones, pero siempre tengo manera de resolverlas. ¿Qué pero le ponemos a esta? Una, muy importante, pero es, si tengo una solución exacta, ¿por qué? Porque hay una sincronía en el conjunto de ecuaciones. Hay una sincronía en mi conjunto de ecuaciones del sistema. Sí, hay una homeostasis en el conjunto de ecuaciones. Y me va a dar ese valor. Estoy forzando todo el sistema para que me dé ese valor. Está bien, pero yo estoy analizando como simulación. Quiero también ver los otros escenarios. Los otros escenarios que quedaron que son menos evidentes. Soluciones que son menos evidentes en mi sistema, pero sin embargo son muy importantes. Eso la complejidad se lo considera. ¿Sabes qué? Analiza estos estados menos evidentes. Otra situación es que sí, es susceptible a las condiciones iniciales, pero sigue dejando fuera escenarios poco evidentes, ¿no? Que también son importantes para el análisis. Le quita grados de libertad al sistema, claro, es una solución, te quita grados de libertad. Y nuevamente, no considera la heterogeneidad de los agentes. Considera agentes homogéneos, que no hay afectaciones entre los contactos, entre los agentes. No lo considera. Y pues estoy trabajando en microeconomía, no solo hay un consumidor de un solo tipo. Ya todo mi visión, mi propuesta de modelado del sistema es hacia el consumidor. Entonces debe de haber diferentes tipos de consumidores debido a su ingreso económico, tiene un diferente ingreso debido a su actividad económica, incluyendo la informal. A ver, aquí no puedo meter que esta situación venga de la informalidad. Me da buenos resultados, pero no es un enfoque que considere la parte social. Observamos el modelado basado en agentes, el cual hemos estado discutiendo en las últimas diapositivas, y econofísica. La econofísica, creo que doy una descripción de lo que sería la econofísica. La situación es que si tenemos sistemas que tienen múltiples componentes, muchos componentes, los cuales disipan y utilizan energía para su dinámica, tienen una dinámica temporal, ¿por qué no utilizar modelos de la física para solucionarlos? Dicen que empiezan en los 80s, inclusive en los 60s, este concepto de econofísica, para que se utilizarán entonces las leyes de la física en un sistema complejo. Bueno, para generar esos patrones. La estadística, la física estadística es la parte utilizada de la física para generar estos patrones de comportamiento. La herramienta matemática que tiene el físico de poder ver distribuciones de probabilidad
tan conspicuas como la misma distribución de calor de Maxwell, perdón, y las distribuciones de partículas de energía de Boltzmann, que fueron difíciles, que parecen normales a simple vista, pero no lo son, ¿no? Tienen otros elementos que ya dejan de ser normales. Esta parte que tienen de herramientas, de uso de herramientas, la física estadística, es la que se incorpora en esta parte de los patrones. ¿Tienen muchos ejemplos? Sí, sí los tengo. Ok, ¿y tienes interacciones entre ellos? Sí. ¿Interacciones extrañas? Sí. ¿Interacciones donde hay intercambio energético, por así decirlo? Sí, pues sí, es dinero. Entonces busca un algoritmo que provenga de conceptualizaciones de la física. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar la econofísica. Hay un artículo de 1800, de finales de 1800, de un discípulo de Poincaré. Y él empieza a utilizar conceptos de la física, el famoso random walk, el caminante aleatorio, para hablar de los resultados de la bolsa, de los precios en la bolsa de valores. No se le tomó muy en cuenta, tenía bastantes deficiencias su modelo, pero a los 50 empezó a tomarse la idea de que la física su análisis de estados salientes, puede utilizar la termodinámica, que habla de la macroestructura del sistema, se utiliza mucho, y la física estadística para el microsistema. Brian Arthur es uno de los fervientes trabajadores en esta parte de la complejidad. Habla de un caso muy interesante que es el bar del Farol, donde caben 60 personas. Entonces, si ya está lleno, bueno, pues es una mala decisión. En cambio, hay que ir cuando no esté lleno. ¿Y cómo saber cuándo va a estar lleno o cuándo no va a estar lleno? Ese juego de salidas positivas o éxitos o fracasos en cuanto vas y no está lleno, ese juego de minorías es un ejemplo claro de la econofísica. Bueno, les comento porque estamos explorando pues varios algoritmos, estamos diseñando nuestro algoritmo para poder simular el comportamiento. Además, el modelado basado en agentes, ¿por qué nos puede convenir? Primero, nos permite una desagregación de los elementos constituyentes del sistema desde un análisis de abajo hacia arriba, bottom up le llaman. Es decir, cuál es la parte fundamental o elemental de tu sistema. ¿Quién es el que ya, dejándolo simple, ya no hay más abajo que observar? Nuestro consumidor. Si es microeconómico, nuestro consumidor. Entonces sí puede ser un modelo basado en agentes que te obliga o te sugiere hacerlo desde el bottom up, de abajo hacia arriba. Entonces el consumidor lo vamos a ver de abajo hacia arriba. Ya no es empresario, no, es un consumidor con un atributo, un ingreso. Para desarrollar los agentes, comunidad básica. Al consumidor le doy información, le doy atributos para que tome decisiones. ¿Tienes tanto dinero? Puedes comprar tal recurso, adquirir tal recurso. Complejidad del sistema. Hemos hablado que el agente a su vez va a tener 143 diferentes actividades económicas que considera el INEGI, la Encuesta Nacional de Ingresos por Hogar. Son 140 y tantas actividades económicas que vamos a considerar en nuestro modelo. También hay una diversidad, una variación bastante compleja en esa parte de información que le vamos a dar a la gente. No solo en los factores donde se desenvuelven los factores en el entorno, en la parte que estresa mi sistema, no solo en eso, sino en la parte también endógena del sistema. Interactúa con muchos agentes en una red donde cada agente tomará su decisión propia. Cada una de estas decisiones propias va generando un macro sistema, una macro salida, una variable de salida a otro nivel, bastante adecuado entonces nuestro modelado basado en agentes. Vamos a tener un resultado emergente colectivo. La adaptabilidad, nosotros vamos a estar metiendo la información para jugar con la sensibilidad del sistema. ¿Se lo puedo hacer? Claro. Si el modelo, nosotros queremos optimizar el modelo.
si nosotros podemos observar la optimización, podemos considerar ya la sinergia de nuestro modelo, de nuestro sistema, a través de la colectividad. Y esa colectividad que me arroje los estados macroeconómicos del sistema. Y al observar los estados macroeconómicos, nosotros podemos generar un conjunto de estados más posibles, una entropía. Bueno, si vamos hacia la optimización, una negentropía. Bueno, como ya lo expliqué que nos vamos a colgar de este enfoque, bueno, los agentes deben estar representan autonomía en su comportamiento, una perspectiva individual, una capacidad de cooperación y colaboración. Estoy haciéndolo en una red social, entonces hay una colaboración. Y esa parte yo la incluyo, aquí convertí mi variable, el factor de dinámica social, lo convertí en una variable endógena. La facilidad en que mi agente va a intercambiar o va a conectarse dentro del sistema, la dinámica social. Van a adquirir inteligencia artificial y poderlos mover en un espacio. No solo soluciones, sino un espacio dentro de una red. Bueno, necesitamos una metodología donde implementemos este análisis sintético. Ya sintetizamos los elementos. Enfoque sistémico sintetiza tus elementos del sistema. Ya vimos la manera holística, fue nuestro primer esquema que vimos. Esa es la forma holística, el todo, y lo sintetizamos. Como dice el enfoque que estamos utilizando, pero necesitamos una metodología que hable y que me permita, que me enseñe cómo construir estas variables de respuesta, estas variables endógenas y estas variables exógenas, cómo convertirlas en, estas afectaciones en variables directamente, ¿no? Entonces, debemos de revisar qué enfoque, qué metodología vamos a implementar. No la no la declaré literalmente en el análisis sintético, porque todavía estoy trabajando en unos detalles, pero va a ser finalmente la más cómoda. El sistema lo describimos así: tengo las entidades, los agentes económicos, estos tienen atributos, es decir, los atributos se refiere a que pertenecen a un sector económico. Dentro del sistema, los procesos. El proceso es seleccionar el bien, un producto. Otro proceso es activa el proceso de intercambio. ¿Cómo va a ser este algoritmo de intercambio? Primero seleccionamos el bien. Eso es obvio. Nosotros, cada agente tiene la canasta básica de necesidades: transporte, comida y vivienda. Cada uno se le da un peso a cada uno de estos bienes. Y si tenemos un excedente de riqueza, podemos aspirar a bienes de lujo, bienes de excedente. Se debe considerar, a través de esta minería de datos, el proceso de intercambio monetario, se genera el algoritmo nuevamente, que les comento. Las variables endógenas que van a estar afectando es el ingreso individual de cada agente. Si el agente, variable I, variable de ingreso, entonces activa el proceso. Las variables exógenas, factores que afectan el desarrollo de la riqueza, de la distribución, lo que comenté: educación, cultura, geografía, etc. Estos ya no van a ser, los vamos a manejar con parámetros. Estos parámetros los vamos a estar modelando y sensibilizando para ver cuál es la salida más, el estado de salidas, el estado de variables de salida más probable. En la simulación, pues vamos a la simulación. Todo el sistema está inmerso en una red compleja libre de escala. Para la simulación, debemos definir el alcance de nuestra simulación. La simulación tengo el agente económico que pertenece a una actividad económica, por lo tanto tiene un recurso, adquiere un bien del agente XJ, se activa el algoritmo de intercambio, XY gana o pierde riqueza W según el algoritmo. La red donde se
se maneja esto, es una red libre de escala. Barabasi, Linked y Plummet sugieren una red libre de escala para estos fenómenos desde 2003. Actualmente es toda una disciplina para ver ACE de Leigh Tesfacion, la autora que les comenté, tiene toda una disciplina, una escuela para simulación basada en agentes económicos computacionales. Bueno, nuestros agentes, aquí describimos todo el proceso. Es el agente económico en la unidad básica. Tiene una información a priori acerca de su actividad económica. Dada su actividad económica, tiene una riqueza o tiene un ingreso, W, actividad económica. Con tenemos ya su forma básica, ¿no? Nuestro agente económico con sus atributos o sus propiedades o características. Lo importante es el agente, qué sector esté trabajando, eso ya se desagregó, es un agente con diferentes atributos. Asimismo, cada agente tiene una necesidad de adquirir bienes de consumo, entonces se activa consumo commodities a partir de la información, también a priori, y según el bien que decida adquirir, realizar una transacción con el agente XY que participe en el sector Y. Si yo voy a adquirir un bien de vivienda, tal vez hay agentes que ofertan vivienda, entonces este agente Y que oferta el bien Y va a tener una ganancia. El monto de la transacción se realiza con este proceso que el algoritmo definido por la econofísica estamos incorporándolo. El agente XY gana, el proceso continúa para cada agente y al final hay unos que terminan su actividad cuando se les agote su riqueza. Este proceso se reactiva en cada ciclo, pues sería cada mes cuando nos surten de nuestro salario. La dinámica o el proceso de compra de bienes se da dentro de la red libre de escala. Consideramos los factores externos como parámetros, los que mencionamos al principio. Los patrones de decisión, lo estamos trabajando con minería de datos en la primera parte. Se activará el proceso a partir de estos patrones con reglas básicas, if then. Las variables de salida para cada agente no son la riqueza final después de n periodos. Se suma la riqueza acumulada para dar los estados finales y dar una distribución final de la riqueza. Algo así es. Para la simulación necesitamos una plataforma computacional, lo que les comentaba. AnyLogic incorpora una plataforma computacional que incorpora esta simulación basada en agentes, son programas basados en agentes. Su interfaz está diseñada para este tipo de dinámicas. Repast Symfony también se basa en programación Java. Y NetLogo, que también sería la competencia de AnyLogic, es más académico, NetLogo. Una vez que hemos seleccionado la plataforma, calibramos el modelo, lo ajustamos a través de las simulaciones iniciales para encontrar los estados estables, es decir, unos atractores estables. Una vez que hemos encontrado los atractores estables, claro, con los parámetros de las variables exógenas, probamos, corremos el problema, se prueba y optimiza el modelo, hacemos diseños de experimentos para optimizar el modelo y encontrar las combinaciones más dentro ya de los parámetros estables, para poder ya verificar que nuestro modelo sea factible y poder validar. Finalmente observamos y analizamos las salidas del modelo y hacemos las recomendaciones. ¿Y qué sigue? Pues eso es por mi parte, es lo que les quería mostrar acerca de este modelado basado en agentes para un sistema socioeconómico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Javier Lara de Paz. Ojalá que tengamos una feedback, como dicen, una retroalimentación con la gente que mire el video en el canal de YouTube o bien en la página de la
Facultad de Ingeniería en el diagonal Sistemas, también aparece ahí si nos comparte si es posible que nos comparta su presentación, hacemos en formato PDF y ponemos a veces un poco de video, nada más que si vamos atrasados porque el espacio es más restringido, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, le vamos a preguntar a la maestra de Ingeniería, Rosa Laura, que es el gran soporte aquí técnico y de logística en la organización del seminario, y si tiene algún comentario o una participación, y después haré la mía. Claro. Ay, pues muchas, estuvo muy interesante. Bueno, varias. Hay una, menciona que usa una perspectiva microeconómica. ¿Por qué descartó la macroeconómica? El modelado basado en agentes, en automático, no quiero utilizar esa expresión, pero está intrínseco la desagregación sintética del sistema. O sea, si yo quiero modelar el agente, tengo que ver que el agente sea la unidad fundamental del sistema, que ya no pueda yo partir más, que sea el átomo del sistema, ni siquiera el átomo, que sea la partícula elemental, el quark del sistema. Eso es lo que me sugiere o lo que se recomienda o la metodología que yo revisé, que primero tienes que desagregar tu sistema de tal manera que ya la última entidad sea a esa, le vas a llamar agente. Y la microeconomía, pues es lo que sugiere, ¿no? Lo hace a nivel individuo, perdón. Y otra cosa que me llamó la atención, bueno, porque estoy dando la materia de minería de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué herramientas usó de minería de datos para esta parte en la que está buscando patrones? Estoy utilizando una red bayesiana, redes bayesianas para encontrar estos patrones. ¿Con algún software? El Rattle de R. Rattle de R es bastante cómodo, es una interfaz bastante cómoda. Yo lo estaba haciendo directamente desde la plataforma R, programando IFD, pero descubrí que hay todo un módulo para eso, el Rattle. Empecé con Weka, este programa que creo que es libre hasta cierta capacidad. Weka está en línea, también es bastante accesible. Microsoft tiene otro programa, pero ese es comercial y da una certificación por ese, pero Rattle es bastante recomendable, me genera mis árboles, inclusive visualmente es muy cómodo. Otras dos. Ya vi al final. ¿Con qué simula? De otro es. Sí, ¿Neologo? NetLogo. NetLogo. Este programa NetLogo yo lo he utilizado en mi trabajo de maestría, lo utilicé, y en varios congresos que he participado lo he utilizado. Pero los congresos son de modelado y simulación, son muy académicos. Fui a un congreso el año pasado de Winter Simulation Conferences, que ya es más industrial, ya son más profesionales, ya son gente de la industria que está buscando ya headhunters, y ni el NetLogo ni lo usan, ¿no? Entonces, es AnyLogic, que se está incorporando mucho comercialmente, y Repast, que Repast, como es libre y uno va agregando los módulos, también se hace muy suave, pero AnyLogic es el que está teniendo ahorita más fuerza en cuanto a la parte comercial, la parte industrial, la parte del mercado laboral, mercado productivo. Es ese. Y otra. Si quieren. Sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. A mí me gustaría ver en la diapositiva que se refiere a las consideraciones. Me llama la atención por lo siguiente, en su presentación, donde dice consideraciones, creo, por ahí, más adelante, más atrás creo. Exacto, eso. Estaba yo viendo que a nivel
o considerándola como hipótesis de trabajo, dada el enfoque holístico que se tiene de la investigación. La última estaría redactada como tal, ¿no? La hipótesis de trabajo es que el sistema debe tener una estructura, o se asume que va a tener una estructura topológica como una red social que permite el contacto entre agentes. Está muy bien. Mi pregunta sería, de las restantes, si sería posible formularlas como hipótesis con toda la estructura de la hipótesis, ¿no? Para que fueran las hipótesis de trabajo y el rol que van tomando a la hora que va haciendo su revisión de la literatura, cómo está interactuando con estas hipótesis, cuáles está refutando y cuáles está aceptando, ¿verdad? Okay. En el camino de la investigación, esa es una construcción necesaria Sí. para llegar a ese punto, ¿no? Sí. Va a ser un ejercicio, ¿no? De hecho, por eso el rol del marco teórico es así, es dinámico. Usted sigue revisando y va contrastando con lo que encuentra, diciendo, bueno, pues este otro autor encontró cosas similares o totalmente opuestas, etc. Entonces, las consideraciones con las que se inicia su investigación van reformulándose como hipótesis de trabajo, ¿sí? Entonces, quizás ahí sería un punto interesante, dado que anda buscando los patrones. Sí. Entonces van a surgir otras, ¿no? También. Agradezco mucho ese aporte. Esa es una cuestión metodológica. Claro, y en eso estoy un poquito, a lo mejor, no débil, pero sí, bueno, sí mucho, está abierto, ¿no? Estoy abierto. Está abierto. Esa parte. Ahora sí que hacer la consideración, ¿no? Bueno, eso yo le invito a hacer eso. Y bueno, felicito porque ha podido sintetizar en un diagrama, en un sistema, un diagrama donde pone los agentes y todo, los aspectos que le interesan, que no es exhaustivo, es claro eso, ¿no? Que aunque no hay un rubro como tal que diga sistema monetario o sistema económico, político, social, no lo es como tal, pues está como un gran macrosistema, ¿no? ¿Sí? Quizás sería muy bueno, como otro ejercicio, ver esos niveles de los macro y los subsistemas, ¿no? Para que en su exposición, bueno, yo lo veo más o menos claro, pero quizás sí sería relevante como ejercicio a la hora de estar haciendo su algoritmo. Sí, tengo que ya aclarar más, enfocar más en esa parte, de ir desagregando por niveles. Exacto. Son sus niveles analíticos. Sí, entonces esa parte sí. No lo puse tal cual porque no iba a estar mal. No, está en ciernes, ¿no? Y además esas categorías analíticas son como dijo, de otro nivel. Y en un primer nivel va a un segundo y así sucesivamente. Precisamente ese es el trabajo doctoral, ¿no? Y usted sea capaz de operar intelectualmente a niveles mucho mayores de inferencias o deducciones, ¿no? Así es. Sí, y desde luego todo el tiempo es un trabajo retrospectivo. ¿Por qué? Porque es con la información que está disponible y que no fue diseñada para su investigación. Por eso es retrospectiva. Y la parte de la simulación que ya pudiera generar como diseño de experimentos es para ver nichos de oportunidad, pero sería en la prospectiva. Al final, así es. Sí, la prospectiva, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que está llevando muy bien su trabajo de investigación. Lo que sí, se le ve mucha lectura atrás. Y lectura muy reflexionada. Sí, ya hay mucho trabajo. Estamos en estado del arte. Felicito. Me lo han regresado mucho el estado del arte hasta que ya... está bien. Lo felicito mucho. Tiene que convencer, ¿verdad? Sí. A su comité. Sí. Pues le deseo los mejor de los éxitos y desde luego lo queremos tener el próximo semestre. Le damos este tiempito de lo que pasa. Perfecto. Para ver cuál es la nueva posición de septiembre en adelante. Pues le agradezco mucho la invitación. La fecha. Sí, gracias. Le agradezco mucho la invitación y para mí este ejercicio de aportar en el famoso seminario de pensamiento sistémico. Ay, gracias por lo de famoso. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la Pues se hace un esfuerzo y han sido 11 semestres, 11 emisiones del seminario, que bueno, hemos tenido de todo, tanto experiencias de soporte tecnológico,
humano, que hemos contado con mucha colaboración de parte de la gente responsable de los distintos lugares donde hemos transmitido. Y bueno, pues ahorita nos estamos adaptando a la nueva exigencia tecnológica y con los recursos que tiene la UNAM, desde luego. Muy Pues, amable. Muchas gracias y pues hasta pronto. Hasta pronto. Y invitamos a todos a enviar sus comentarios a el correo del maestro Lara de Sí, Paz. En la misma presentación puede poner su correo. Ahí voy a ponerlo, voy a como muy fácil. Y entonces se lo envía a Laura. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.